del libro de Hechos, estamos estudiando el libro de Hechos, y el capítulo 8 en particular, el capítulo 7 del libro de Hechos habla sobre el nombramiento de los diáconos. Particularmente, la característica del nombramiento de los diáconos era que... me dio un poquito de calor porque no parece. El nombramiento de los diáconos había una característica muy particular que tenían los apóstoles, que eran los 12 apóstoles, estaban reunidos y era una gran multitud la que ya los agolpaban porque el mensaje de la palabra del Señor iba llegando con el Espíritu Santo. A medida que se iban creyendo, ellos iban bautizando y también se iban bautizando en el Espíritu Santo. Y era necesario llamar apóstoles. En el capítulo 7 dice la palabra del Señor, llamar diáconos, y ahí entre medio llamaron a Esteban, que el capítulo 7 detalla harto más de Esteban, y que Esteban, lleno del Espíritu Santo, les predicaba la palabra del Señor. Y la característica de los diáconos, en particular, insisto esto, que eran llenos del Espíritu Santo. Era una característica importante, porque de ellos emanaba también la responsabilidad del servicio a la obra del Señor, pero también de predicar la palabra del Señor. Eran mensajeros de la palabra del Señor. Entonces, Esteban, dice la palabra del Señor, que cuando predicó, se le fue demandada su predicación y fue juzgado por un concilio, y ese concilio decidió matarlo a piedra. Ahora, antes que muriera él, dice que levantó la cabeza y fue alzado al cielo, y él fue acribillado. En ese momento empieza el capítulo 8, y ahí habla la palabra del Señor en particular, que estaba un hombre llamado Saulo de Tarso, mirando aquel escenario y viendo también, porque ese mismo concilio en Jerusalén había sido que daba la autorización para que Saulo persiguiera a todos los cristianos, Saulo de Tarso. Y este Saulo salía a perseguirlo y lo tomaba preso y lo castigaba duramente a todos los que eran cristianos y los que habían creído en la resurrección de Cristo. Pero pasó también que en este momento en Jerusalén fueron todos esparcidos, menos los discípulos, los apóstoles, quedaron en Jerusalén, ellos quedaron en Jerusalén, pero todos los que estaban en la iglesia en particular fueron esparcidos. Y acá un diácono, Felipe, Felipe de acá es diácono, hay un Felipe que también es apóstol, pero este Felipe que habla la palabra del Señor aquí es un diácono. Y dice que él salió hacia Samaria y empezó a predicar la palabra del Señor. Pero antes había un hombre, porque en Samaria no estaba la posibilidad del mensaje todavía de la palabra del Señor. Ciertamente Jesús había entrado con la semilla con la mujer samaritana que le entregó el mensaje en el pozo de agua. Y ahí el Señor llevó un mensaje con la mujer de Samaria. Pero después Felipe va a predicar el mensaje de la palabra del Señor cuando una semilla fue entregada. Y Felipe va y le empieza a hablar de Cristo el Salvador. Pero este hombre que llamaba Simón, dice la palabra del Señor, era un mago. Y este mago, con las artes de magia que él hacía, la gente creía que por el mensaje que entregaba y por las cosas que hacía, él era enviado de Dios. Y hoy día nosotros también en la sociedad, en muchas ocasiones, vemos gente que puede hacer cosas que no son del Espíritu de Dios. Por eso Dios tiene que darnos a nosotros discernimiento para poder descubrir lo que es del Espíritu de Dios y lo que no es del Espíritu de Dios. Porque la iglesia de Cristo también tiene que ver con algo espiritual, no emocional. Ciertamente nuestras emociones son afectadas, porque el Espíritu del Señor cuando nos toca también nuestra emoción y nuestro cuerpo en sí completamente. Pero no podemos los cristianos vivir bajo una emoción o bajo el querer, porque dice la palabra del Señor que también el querer viene del Espíritu de Dios, el querer viene del hacer, que también viene de Dios. El hacer y el querer vienen de Dios. Y nosotros, el Evangelio muchas veces, y la mayoría de las veces, todo lo que hacemos, lo hacemos por obediencia a Dios, no por nuestro gusto, porque fuera por nuestro gusto haríamos otras cosas. Y ustedes se dan cuenta al tiro cuando el Evangelio del Señor es distorsionado, porque se basa, el libro de Judas habla que cuando llega el tiempo del fin, el Evangelio va a ser distorsionado por los sentimientos, por los sensuales, dice la palabra del Señor. Entonces, si usted, por ejemplo, ve lugares que están repletos de gente, pero están llenos de luces, las luces, por ejemplo, si usted ve las luces de
que ponen, las luces mueven las sensaciones, pues las luces mueven las sensaciones en el cuerpo y todo el prende y apaga, mueve algo también en el cerebro. La música también, algún tipo de música que sea más melódica, hace algunos que lloren, otros que rían, según algunas cosas. Pero el cristiano no debe moverse bajo ningún bajo ningún estímulo de los sentimientos, hermanos queridos. Todo lo contrario, sino el cristiano tiene que moverse bajo el Espíritu de Dios en su corazón. Y ahí tiene que manifestarse el Espíritu Santo en nuestra vida, para que no venga el engañador con cualquier arte, cualquier magia, cualquier cosa que especule a mostrarnos un evangelio que pueda ser erróneo por los sentimientos. Ahora yo les hablo esto porque hay muchos, ustedes van a ver por todas partes, que gente que quiere mostrar el evangelio por los sentimientos. No sé si se han dado cuenta que hay, voy a detallar un pequeño paréntesis, pero por los sentimientos hay evangelios de música, que le ponen música de rock y dicen totales de Dios, le ponen de rock. Pero ya si no le gusta el rock, le cambian el estilo de música, le ponen cumbia. Y en Argentina se ve harto la música villera, por ejemplo, que le ponen música villera y cantando los himnos, pero lo transforman a villero. Ahora, si no tuviéramos música y hay que alabar al Señor, ¿andamos por las emociones o por alabar al Señor como sea? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque si le quitan la música, la iglesia queda vacía. Y la iglesia no puede moverse por la música, todo lo contrario, tiene que moverse por la palabra del Señor, que ahí está la verdad. La música es parte fundamental de la iglesia, pero no es lo principal. Es algo importante, alabamos al Señor, pero tiene que ser, dice su palabra, en espíritu y en verdad. Y tiene que estar basada en la verdad de la palabra del Señor. Entonces ninguno de acá puede ser estimulado por la música, en ningún caso. Porque si un día no viniera ningún corista, ¿cierto? Se amañan todos los coristas, pero no pasa acá. Pero no viene ni uno. Y tenemos que cantar a voces. Y el Señor se derrama en su presencia porque cantamos pura voz. ¿Va a ser la música acaso o el Espíritu de Dios? Siempre va a ser el Espíritu de Dios que va a estar acá con nosotros. Nos mueve el Espíritu de Dios. Y no es porque queramos, sino el Espíritu de Dios el que va a querer hacer la obra en nosotros. Por eso encontramos iglesias que algunos tienen instrumentos, otros no tienen, porque Dios manifiesta su gloria en diferentes formas, pero todo tiene que ser enfocado a la voluntad del Señor y a la palabra del Señor. Cierro ese paréntesis también ahí, hermano, porque este hombre llamado Simón, él hacía esta magia y creía a la gente que él era Dios, y del más pequeño al más grande escucharon el mensaje. Pero llegó Felipe, dice la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo. Otra gran diferencia. Felipe llega a Samaria, y Samaria era un pueblo que creía en Dios. Así como los judíos creían en Dios, este era un pueblo que venía también de un pueblo que creía en Dios. Ellos creían en la palabra del Señor, eran de alguna tribu antigua, creían de Lot para adelante también. Ellos tenían conocimiento de Dios. Tenían conocimiento de Jacob, hablaban del pozo donde Jacob había sacado agua, tenían conocimiento de Dios, no eran un pueblo que era diferente o apartado, ellos sabían que Él era Dios, pero aquí le vienen a presentar a Jesucristo, y ellos sabiendo que Él era Dios, le presentan a Jesucristo, y empiezan a creer, y empiezan a salvarse, y todos se empiezan a bautizar. Ahora, si usted ve este gran acontecimiento del bautismo, hasta el mismo Simón, que era mago, en cierta medida, como decir ahora un brujo, se convirtió y se bautizó. Y todos fueron ahí bautizados. Pero el bautismo que hace aquí Felipe es el mismo bautismo que hace Pedro. Y ayer en la escuela estudié un poco con los hermanos y les cuento también que Pedro, porque bautizaban a los judíos, los bautizaban en el nombre de Jesús. Y nosotros vemos que dice, la palabra del Señor en el Evangelio dice, cuando Jesús hablaba, decía, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí estaba Pedro. Pero Pedro lo bautiza en el nombre de Jesús porque tanto el judío como el samaritano creían en Dios. Y ellos solo les faltaba creer en Jesús. Y a través de Jesús ellos iban a ser salvos. Entonces, por eso la palabra del Señor enseña que al samaritano y al judío era bautizado en el nombre de Jesús. El resto, todos los que están acá tienen que ser bautizados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ninguno acá es samaritano ni judío. Y todos nosotros creemos en la Trinidad, ¿cierto? Somos trinitarios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como una Trinidad, un solo Dios. Entonces, si usted ve acá,
lo querían bautizar y Felipe, lleno del Espíritu Santo, los bautizó. Pero Felipe encontró que faltaba algo. Y había mucha gente que se estaba convirtiendo. ¿Y qué les faltaba? Aquí en el capítulo 8, que toda la gente que se estaba bautizando sean llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban viniendo de un acontecimiento grande del Espíritu Santo. Y manda a buscar a Juan y manda a buscar a Pedro, dice la palabra del Señor. Y llegan ahí a Samaria y empiezan a predicar y les preguntan también, ¿estén bautizados? ¿Se convirtieron? ¿Están bautizados? Ahora voy a orar por ustedes y van a ser llenos del Espíritu Santo. Gran noticia, hermano, porque esto pasa en momentos express. Es como que usted se convirtió hoy día acá, al otro día se bautizó y rápidamente vienen a ungirlo, mandan a buscar porque Felipe era diácono y manda a buscar, en este caso, los apóstoles que eran como los pastores de Jerusalén, los manda a buscar para que ellos impusieran las manos y sean llenos del Espíritu Santo. Entonces le puso las manos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y Simón, cuando vio que todos eran llenos del Espíritu Santo, Simón, este hombre que era el mago, dijo, yo quiero eso. Porque él veía, Simón el mago veía que en algo podía sacar provecho. Le dice, yo tengo una platita, Pedro. Si yo te pago esa platita, lea el capítulo completo del 8, se lo baja como tarea también, pero dice, yo tengo una platita, Pedro, te paso esta plata y tú me das esos poderes a mí para que yo pueda pedir que venga el Espíritu Santo sobre la gente, así la gente me va a seguir. Y Pedro lo reprende duramente y dice, tú y tu plata se pudran. Se consuman, le dice la palabra ahí, Pedro le dice, se consuman tú y tu plata, porque este don no puede ser vendido. El don del Espíritu Santo, la presencia de Dios no puede ser adquirida por plata ni ninguna otra cosa, sino el que busque la presencia del Señor va a poder encontrarla. Y hoy día, hermanos queridos, así como en el tiempo del Señor, de Felipe, el tiempo de Pedro, el tiempo de Simón, el mago que estaban ahí, ¿podemos nosotros recibir el Espíritu Santo en nuestra vida? Sí. Y muchos de los que están acá ya lo han recibido. Pero nosotros podemos manifestar aún más la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque los que recibían al Espíritu Santo tenían la conversión para salir a predicar la palabra del Señor. El Espíritu Santo no era una manifestación vana o momentánea, sino una manifestación permanente de la obra del Señor. Y la iglesia de Jesucristo se iban añadiendo lo que era ser salvo y se multiplicaba en gran manera. Y cada vez que lo perseguían más se esparcían para predicar la palabra del Señor. Gracias. Dice la palabra del Señor que Simón le dice y se arrepiente y dice, perdóname. Y todo lo que dijiste, por favor, que no se cumpla. Y ora por mí, te pido, por favor, ora por mí, para que ningún mal me venga, porque yo quería pagarte por el don del Espíritu Santo, para que yo pueda darlo a los demás. Ahora yo les digo, hermanos, nadie que algún día usted vea alguna parte, yo le hablo como señal, que cobre por algo del Evangelio, algo que le quieran cobrar, que le digan, págame 10 lucas, porque por estas 10 lucas yo te voy a dar este poder, para el que discerna sueños, por ejemplo. No, hermano, nadie le puede dar autoridad para discernir los sueños sino el Espíritu Santo a usted. Nadie le puede dar autoridad para discernir los espíritus sino el Señor. Nadie le da autoridad de hablar en lengua, nadie le da autoridad sino el Espíritu de Dios. Si no es el Señor, le va a dar autoridad a usted. No podemos comprar nada con dinero. Aquí en la tierra, nada lo podemos comprar que sea espiritual con dinero. Todo lo con dinero no nos sirve. Acá en el ámbito espiritual, solo nos sirve amarle y servirle al Señor, obedecer al Señor como gran primicia delante del Señor, andar con Él siempre, habitar con Él siempre, andar con nuestro Señor para siempre, hacer lo que la obra del Señor nos permita hacer, pero estar lleno del Espíritu Santo y manifestar la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que la obra del Espíritu Santo se manifiesta en el hombre con los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo se inhiben cuando no está la presencia del Señor, se inhiben cuando hay otro fruto de la carne. Dice, la carne y el Espíritu se aborrecen entre sí y uno solo de ellos puede aflorarse. No puede un árbol, como le decía, de manzana dar pera y manzana a la vez. Algunos árboles lo injertan, ¿cierto? Y dan manzana, pera, pero es un solo fruto. Lo injertan, le hacen unos arreglos al arbolito y sale, pero un puro árbol y le da una pura fruta. Pero no puede dar un lado manzana y un lado pera. No puede dar agua dulce, no puede dar agua salada, amarga.
como el domingo yo les contaba, cada uno de nosotros tiene que dar del Espíritu de Dios conforme está en nuestro corazón. Y hay una forma muy clara de ver la obra de Dios en nuestra vida. Porque dice, el que tiene al Espíritu Santo en su corazón, en su espíritu, el Espíritu Santo cambia el corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo lo que habla del Espíritu, dice la palabra del Señor, Mateo 15:15. Dice la palabra del Señor, si lo pueden buscar para mejor, hermana Lidia, Mateo 15:15, porque habla la palabra del Señor, que todas las cosas que entran por la boca, por el cuerpo también se eliminan. Más lo que sale de la boca, del corazón, son emanadas. Y del corazón salen, si no para vida, si el 15:15, el 16, por favor, ahí está. Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento, el 17. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es desechado en la letrina? Todo lo que entra por la boca es desechado. Lo que entra por la boca, lo que comemos, va a ser desechado. Del 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, del corazón sale. No hay palabra que no salga de nuestra boca, que no salga del Espíritu. Porque algunos dicen, no, de la boca salir, bueno, me arrepiento de lo que digo, pero del Espíritu usted está hablando. Y ahí la primera señal del Espíritu de Dios está o no está en nosotros. ¿Quieres saber si el Espíritu de Dios está en su corazón? Si el Espíritu Santo está habitando en su vida, vea lo que está diciendo, vea cómo está hablando, vea cómo se comporta, vea cómo está andando. Sea como Simón de Sirene, que se equivocó quizá a querer pagar por el Espíritu de Dios, pero después se arrepintió, perdóname, ora por mí. Pero nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, y voy a avanzar rápido en ese capítulo 8. Dice la palabra del Señor que Felipe, después de haber hecho esta obra, y haber sido Simón de Sirene bautizado, y todo lleno del Espíritu Santo, Felipe fue tomado. Miren cómo estaba lleno la presencia del Señor. Felipe, diácono de la obra del Señor, así como nosotros, dice, fue tomado por un ángel y llevado al desierto. Y en el camino, dice la palabra del Señor, iba un etíope que venía a Jerusalén a adorar. Y el etíope dice que iba leyendo el libro de Isaías. Dice el libro de Isaías, cuando tuvimos Semana Santa, la hermana Anita Huinao leyó el libro de Isaías particularmente, lo mismo que leyó el etíope, empezó a ver por las llagas del Cordero fue llevado y lastimado por nosotros, herido por nuestra causa. Eso es lo que iba leyendo el etíope, y el etíope decía, no entiendo. Y el Señor, por medio de un ángel, quizá difícil pensar esto, que un ángel tome a un hombre, pero el ángel lo tomó y lo dejó en el desierto, cerca del carro del etíope. Y él se acercó corriendo iba al lado, Felipe, el diácono, iba corriendo al lado del carro del etíope. Y el etíope dice, no entiendo este libro de Isaías. Yo te lo explico. Y lo metieron ahí. Y él empezó a explicar, y le empezó a hablar de Cristo, que era el que estaba en el libro de Isaías. Él fue el cordero que derramó la cruz del Calvario. Y el etíope le dijo, ¿qué tengo que hacer para que yo sea salvo? Y dijo, tienes que bautizarte. Pero, ¿y a dónde hay agua? Pero ahí hay agua, le dice. ¿Qué impide que me bautice? Nada. Se bajaron del carro y lo bautizó ahí mismo. Lo bautizó y fue lleno del Espíritu Santo, y el etíope se fue para su casa, a Etiopía, lleno del poder del Señor. Y un ángel tomó, dice la palabra del Señor, a Felipe otra vez y se lo llevó a cerca de Gaza, hermano. Increíble, ¿cierto? Pero eso está en la palabra del Señor. ¿Acaso Dios no puede hacer cosas similares con nosotros? Quizás no nos van a transportar los ángeles, porque a veces nuestros pecados están pesados y no nos dejan levantar los ángeles. Tenemos que estar más livianos para que los ángeles nos levanten. Pero nosotros podamos caminar y anunciar el Evangelio, porque hay muchos que leen la palabra del Señor y no la entienden. Pero usted, el Señor, le ha dado la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para explicar la palabra del Señor, para avisarle que Cristo le ama, que Cristo murió en la cruz del Calvario, porque de tal manera Él nos amó a nosotros, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mejor mensaje podemos dar nosotros a la gente? Hermano amado, ¿qué mejor mensaje podemos entregar a la comunidad, a nosotros? Quizás queramos un cargo, quieres ser diácono, dura cosa piden.
Si alguno quisiera hacerlo porque bastante mal lo pasa, lo tratan mal, lo pasan ahí regular. Así nomás mejor, que el Señor nos use para su gloria. Y el que desea obispado, buena cosa desea, pero hay que meterse a la brecha del Señor. Hermano amado, no sea por lo que de alguna cosa tengamos, sino porque la necesidad que Dios ponga en nuestro corazón, que nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo vamos a tener una necesidad completa de predicar, de anunciar el Evangelio del Señor. El Evangelio no puede ser anunciado con magia, con espectáculos. El Evangelio no puede ser vendido, hermano querido. El Evangelio solo es poder y gracia de Dios, poder y abundancia del poder de Dios que nos ha salvado, que nos ha sanado, que nos ha restaurado, que nos ha cambiado, que nos ha hecho mejores. Cada día tras día Dios nos va probando y nos va haciendo mejores cristianos. Es el Evangelio de Esteban, es el Evangelio de Felipe, de diácono del Señor, es el Evangelio de los apóstoles, es el Evangelio suyo, el Evangelio mío. Sigue siendo el mismo Evangelio que la palabra del Señor. Pasen los años y la palabra del Señor no cambia, no se transforma, no se modifica, sigue siendo eficaz para nosotros. Pongámonos en pie para dar gracias al Señor por este capítulo 8 que he estudiado de la palabra del Señor. Amado Señor, delante de ti estamos y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a nosotros a ser como Felipe, Señor. Este hombre lleno de gracia, lleno de autoridad, lleno de poder, Señor, que tú lo usabas grandemente. Te ruego, Señor, que nos use a nosotros para llegar con el mensaje de la palabra del Señor. Aquellos que no entienden la palabra, aquellos que necesiten oración, Señor, úsanos, Señor. Mira, Señor, qué necesidad de nuestros familiares de la oración, Señor, te rogamos por ellos. Mire los que están atentando contra su vida, Señor, te rogamos que podamos llegar nosotros con alguna palabra, con algún mensaje, Señor, a los que se han quedado, a los que se han apartado, Señor, te rogamos. Úsanos, Señor, para tu gloria, Señor amado. Que esta iglesia se llene, pero con gente que nosotros le prediquemos tu palabra, Señor. Que vengan al arrepentimiento y a la conversión de sus almas, Señor amado, te ruego. Llena esta iglesia con tu Espíritu Santo, yo te ruego. Lo único que necesitamos es tu presencia, Señor, aquí, tu Espíritu Santo en nuestra vida. Y veremos los cambios que van a haber, Señor, porque de nuestra boca fluirá como río de agua viva tu palabra, como potencia, Señor. Te ruego que llene con tu Espíritu Santo nuestra vida, Señor, cámbianos y límpianos, Señor. Compra nuestros corazones con tu sangre gloriosa, Señor. Tú has pagado un precio tan grande por nosotros, Señor. Y te damos gracias. Te pido por tu poderosa palabra y por nuestros hermanos, Señor, en esta hora, para que tú nos ayudes, Señor, a cumplir tu palabra también en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. En esta hora entrego tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre.